yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Uno de mis temas favoritos definitivamente tiene que ver con toda la actividad al aire libre. Pienso que en mi vida, desde que nací, estuve siempre cerca a una montaña, a muchas montañas, vivo al lado de la cordillera, entonces, y ahí me crié. Y siempre consideré la montaña como la mejor herramienta para criar a unos muchachos, unos hijos, ¿sí? Entonces, bueno, pues hoy se viene a tema una nueva terapia ancestral, diría yo, que es la senderoterapia. Y para eso nos acompaña John Celis, desde Colombia. John, bienvenido, muchísimas gracias por estar presente. Hola, Luz Marina, muchísimas gracias y bueno, eternos agradecimientos a ti y a todas las personas que están en este momento acompañándonos. Que todo lo que salga de mi boca ingrese a su interior y detone toda esa información que tienen en su interior y creen y empiecen e inicien un trabajo de creación de toda esta información hermosa que tenemos interna en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Antes de empezar al tema de senderoterapia, voy a hablarles un poco de quién es John Celis. John Celis, de profesión, es biocomercio y desarrollo sostenible, que es lo que estudié a nivel academia. Inicié pues un trabajo por el amor a la naturaleza, un contacto con la naturaleza, y empecé pues como a estudiarla de manera muy técnica. Y bueno, a través del tiempo me di cuenta toda la carga energética, todo el poder de la naturaleza que conlleva, que tiene ella consigo. Y me fui adentrando un poco más a todo este tema de la interacción con la madre naturaleza y me di cuenta cómo ella nos enseña a sanar. Toda esta aventura básicamente es un estado del ser interior cuyo propósito es disolver situaciones que nos impiden crecer de manera integral y armoniosa. Cuando hablo de situaciones es lo que actualmente se llaman como problemas. Tengo dentro de lo que he estudiado en mi interior, me he dado cuenta que los problemas no existen, son situaciones y los problemas o esas situaciones no se solucionan, simplemente se disuelven, cambiamos su aspecto, le damos vuelta a su hoja y precisamente senderoterapia es un estado donde entramos precisamente a disolver todas esas situaciones que nos impiden crecer de una manera integral y armoniosa. Y es el resultado de la participación sincrónica de tres elementos el de sanar. Entonces, el primero es el ser superior, por medio cuyo aporte a la sanación es por medio de la Madre Tierra, su creación. El segundo ente que tenemos es el sanando, que es un término que uso mucho para reemplazar el término de paciente, porque senderoterapia o mis terapias no tienen nada que ver con ser paciente o con la paciencia. Me gusta más entrar de una vez a sanar, por lo tanto a las personas yo le digo sanandos, que significa en estado de sanación. Entonces esa palabra de hecho de entrada ya empieza a generar sanación en sus vidas. Y el tercer ente es el guía, el orientador, que en este caso pues soy yo.
Y pues bueno, cada quien tiene su aporte. El ser superior aporta a la madre tierra y toda su maravillosa presencia energética y toda esa fuerza que abre nuestro interior y profundiza en todo nuestro ser y nos invita a disolver todas esas situaciones que nos permite crecer. El sanando, el aporte del sanando es su corazón abierto, su ser dispuesto a sanar, toda esa apertura y con un propósito claro, abrir su corazón para entrar en un estado de sanación y buscar y llegar y entrar en ese camino del crecimiento integral y armonioso. Y el aporte que yo hago es un aporte de guía, orientador. Me gusta mucho más esa palabra de orientar. Yo lo relaciono mucho. Digamos que estamos en un lugar oscuro y la persona, el sanando, tiene una lámpara en su mano. El orientador es quien enseña o quien invita a hacer funcionar esa lámpara, no el sanado, sino un guía, una persona que enseña a abrir esa lamparita de luz y entrar en ese contacto directo con el ser superior por medio de la madre tierra. Eso es básicamente senderoterapia, donde el consultorio es el mismo bosque, es la misma selva y donde el terapeuta es la misma persona. Eso es básicamente senderoterapia. Bueno, podríamos, quiero profundizar en cómo la madre selva actúa, ¿sí? Cómo la madre selva actúa dentro de la sanación. La labor principal del creador en dejarnos esta maravilla que hoy llamamos como madre tierra, en algunas culturas se les llama como Gaia, en el caso de la cultura europea, nosotros le llamamos Pachamama, ¿sí? Esa maravillosa creación tiene un solo propósito para el ser humano. El propósito es el de enseñar, el de formar, ¿sí? Nosotros en el momento en que nos conectamos con ella, porque es importante conectarse con ella, no es suficiente caminarla o respirarla. Es bien claro que el solo hecho de caminarla, de respirar en un ambiente natural, crea un bienestar. Es claro que las plantas generan sustancias, como el caso de los terpenos, que eso genera en nuestro cuerpo a nivel físico la reducción del cortisol, por ejemplo. El cortisol es la hormona del estrés. En el momento en que se disminuye, en el momento en que nosotros empezamos, el solo hecho de caminar, el solo hecho de respirar en un ambiente rico en oxígeno, en un ambiente natural, verde, estamos siendo invadidos de esas sustancias que emanan las plantas. Esas sustancias se llaman terpenos, que actúan directamente en el cortisol, que el cortisol es el quien baja, que es el considera la hormona del estrés, se aumenta cuando hay una carga extrema de estrés. Entonces, el solo hecho de caminar, ya empezamos a notar un bienestar. Sin embargo, senderoterapia va mucho más profundo. Senderoterapia es una conexión directa, ya no es tanto con la madre selva a nivel físico, sino con el espíritu de la madre selva. Es lo que nosotros conocemos o lo que nuestros indígenas durante muchos años nos enseñaron como la manigua. Ellos le llamaban los indígenas amazónicos, nuestros nativos, le ponían esa palabra hermosa llamada manigua. Es con la manigua con que ellos se conectaban, es con el espíritu de la selva con quien ellos
se conectaban por medio de los árboles, por medio de los animales. Ellos tenían un encuentro directo con la madre por medio de estos elementales. Hacían en algunas tribus, hacían ciertas actividades ritualísticas que hoy llamamos pues como ritual, pero son simplemente acciones de conexión con la madre tierra. Eso es uno de los ejercicios, de hecho es el primero de los ejercicios que se hace en senderoterapia. El trabajar la conexión con la madre tierra. No es suficiente caminar, no es suficiente respirar. Es importante caminar y respirarla. Tiene ciertos beneficios, tiene cierta bienestar en el cuerpo, eso es claro, pero en el momento en que nosotros nos conectamos, inmediatamente empieza a accionar la madre tierra para sanar nuestras emociones tóxicas. Y es allí donde senderoterapia empieza a actuar, ¿sí? Inmediatamente las personas o el sanando que entra en conexión con esa madre empieza ya a visualizar cuáles son los aspectos en su vida que están obstaculizando ese crecimiento. Nosotros vinimos a este mundo, a este plano, a eso, a crecer. Esa es nuestra labor, ese es nuestro objetivo primordial. Y a veces nos dejamos llevar por información o conceptos de vida que nos imponen. Todos sabemos que hay un concepto de vida ideal impuesto, ¿sí? Donde nos invitan a que hay que hacer unos grados de estudio, primaria, bachillerato, universidad, luego pasar a un trabajo. El objetivo es tener carro, casa, finca, y eso es lo que hoy se conoce como éxito. No estoy diciendo que este camino esté mal hecho, no lo estoy diciendo es que olvidamos lo más importante, olvidamos que nuestra vida, el gran propósito es crecer. ¿Y para qué crecer? Para contribuir a que cada persona que esté a nuestro alrededor tenga una hermosa convivencia con los otros, que tenga una hermosa armonía con la tierra y con todos los seres que nos rodean. Ese es básicamente el crecimiento. Y en el momento en que hay un contacto directo, conexión directa con la madre tierra, es lo primero que nos enseña. Nos enseña a entender que vinimos a crecer y nos enseña a visualizar qué es lo que no nos permite crecer. En ese orden de ideas es que se empieza a trabajar por medio de la caminata. Ese tipo de terapia se hace en grandes largos momentos en silencio, instantes de silencio muy largos, en el cual el mismo sanando, dando a esa conclusión, a esa información interna de todo lo que no le permite crecer. Yo simplemente soy un guía, un orientador, una persona que los va llevando, los va orientando, mientras el mismo sanando, que es el mismo terapeuta, va llegando pues a ese fondo, a esa naturaleza que nos impide crecer. Básicamente así funciona la madre tierra en el ser humano. Eso es, siempre enseñando, permanentemente enseñando. En el momento en que hay conexión, empezamos a notar, a ver toda esa información, de todo lo que observamos de manera consciente. Todo eso empieza a llegar información a nosotros. Empezamos a recibir información del canario, empezamos a recibir información del loro, empezamos a recibir información de las hormigas, empezamos a recibir información del viento,
empezamos a recibir información del agua, empezamos a recibir información de todos los entes que nos rodean. Por eso es muy importante que esta terapia sea realizada en bosque nativo. Es muy importante. No quiere decir con esto de que en un parque o en una zona verde no puede haber conexión. Me refiero a que la conexión en un sitio nativo tiene mucho más fuerza energética. Eso es lo que yo he notado a través de la experiencia, a través de los momentos que he tenido con sanandos. Me he dado cuenta que hay una fuerza enorme, hay una fuerza de sanadora muy fuerte cuando el bosque es nativo, cuando el bosque es natural, cuando el bosque está impregnado de plantas y tiene fauna y flora nativa, que no es flora traída del exterior o traída de otras zonas lejanas, ¿sí? Eso es muy importante. Tenemos la fortuna aquí en la ciudad de Cali que tenemos a media hora una reserva natural protegida perteneciente a parques nacionales, y es allí donde hacemos esa terapia, esa senderoterapia, es donde hacemos esa caminata. Es importante eso, de ser conscientes de esta caminata consciente, donde todo, absolutamente todo lo que va a suceder allí, hay información para nosotros. Y lo bonito es que en el momento en que hay conexión, no es necesario explicarla, no es necesario ahondar en las personas. Las personas mismas se van dando cuenta cómo le está hablando el pajarito, cómo está hablando la avispa, cómo está hablando la libélula. Es algo asombroso. No es necesario advertir, no es necesario indicarle a las personas de que estén muy, muy conscientes y observadores. Las mismas personas se van dando cuenta cómo la misma naturaleza les está hablando. Y es por la acción de ella, ¿no? Ella misma está accionando permanentemente y mostrando ese tipo y mostrando cómo actúa ella. Bueno, ok, John. ¿Quién es John? ¿Cómo llegó a esto? Bueno, John Celi ha sido un amante de la naturaleza desde muy niño, ¿no? Una persona apasionada por la sanación de las personas. Incluso en un momento de la vida quise estudiar medicina. Desafortunadamente, pues por temas de la vida muy bonitos, cosas de la vida que suceden, pues no se logró realizar esa carrera. Sin embargo, empecé yo a notar que no era tanto la medicina como tal desde la academia, sino ya la medicina desde el interior. Empecé yo a notar que mi interés era más en ahondar en el interior de mis amigos, en el interior de mi familia, en el interior de las personas que me rodeaban. Y empecé en esa búsqueda, empecé yo a involucrarme con el tema de las enfermedades y su relación con la parte emocional. Y es allí donde yo llego a interactuar con una comunidad hermosísima aquí en Colombia que se llama la comunidad Cofán, que es una tribu hermosísima ubicada en la zona del Putumayo, aquí en nuestro país. De hecho, también hay tribus o hay células Cofán en Ecuador y Perú. Pero entonces hay una parte hay una tribu fuerte, hay un sector fuerte, Cofán, en el sector de Putumayo, y esa interacción con ellos, ese estudio con ellos, me llevó a conocer
la espiritualidad, a conocer a Dios desde su creación. Es como ellos muestran a Dios. Y ahí empezó un aprendizaje. Es una tribu hermosísima en esa búsqueda, esa cosmovisión que ellos tienen, es una cosmovisión muy hermosa. Y debido a ese estudio, empezó toda esta maravillosa aventura de conocer la Madre Tierra desde la manigua, desde esa profundidad espiritual que lleva consigo la selva, que es Dios mismo. Esa manigua es Dios mismo ahí presente por medio de su creación. La mejor forma de nosotros conocer a un creador, sea cualquiera, sea quien sea, la mejor forma de creador es por medio de su invento. En el caso del Padre Superior, Creador, una hermosa forma de conocerlo a Él es por medio de esa gran creación que es la Madre Selva. Y la manigua, que es el gran espíritu allí. Entonces todo eso lo aprendí por medio de la tribu Cofán, una tribu con quien hoy tengo aún contacto. De hecho, aquí en Cali hay varias personas que viven acá, que son pertenecientes, ascendentes de la tribu Cofán, con quien todavía continúo estudiando. Entonces, de todo ese estudio empezó a esa inquietud por sanar a través de la Madre Tierra, y ahí nació toda esta aventura que se llama hoy senderoterapia, que es algo más que caminar, ¿no? Senderoterapia, el nombre técnico real, espiritual técnico más cercano es maniguaterapia, que es el espíritu de la selva como terapia. Entonces ahí fue donde se creó ese nombre tan bello, igual se llama senderoterapia. Y eso es básicamente John Celis, un enamorado de la madre esa fuerza sanadora, y ferviente estudioso de toda esa cosmogonía indígena colombiana. También interactuado a nivel con los Nasa, con los Misak, con los Yanacona. A Dios gracias, Cali es un centro muy hermoso donde se reúnen permanentemente todas esas tribus y esas cosmogonías. De hecho, hay un punto aquí en Cali, es un parque que se llama el Parque de la Loma de la Cruz, el cual todos los jueves en la noche se reúnen todas las tribus a danzar. Es hermoso saber eso. Se reúnen tribus Cofán, Misak, Nasa, se reúnen Yanacona, todos se reúnen en un solo punto a danzar música andina. Eso es un espacio supremamente hermoso. Entonces, a Dios gracias, pues se cuenta con toda esa cosmogonía, en el cual la interacción me ha ayudado a aprender mucho sobre todo ese poder sanador de la Madre Tierra. Entonces, eso es John Celis, un estudioso y amoroso por toda esa filosofía andina nativa. John, yo puedo ver que tienes ahí tu logotipo, Sí, que dices que es comercial, y tiene sí. un árbol. Cuéntanos qué representa ese logo, esa imagen en ti. Sí, esa es el árbol de la vida. Me gustó mucho porque si ves ahí una parte, el logo está dividido en dos, visualmente, pero espiritualmente es uno solo. Eso lo que yo quise fue unir esas dos partes, la parte de la tierra, la parte inferior con la parte superior, que representa a ese ser superior nuestro. Y en el centro estamos nosotros. Básicamente lo que es senderoterapia es la unión entre la madre tierra, ese espíritu de la manigua, entre nosotros y nuestro Padre Creador. Básicamente ese es el simbolismo, lo que yo quería mostrar en ese logo. El árbol de la vida es la unión de esos tres entes
Padre Creador, Madre Tierra y nosotros. Básicamente es eso. Para mí es un simbolismo bello, es un simbolismo bello y plasmarlo en ese logo fue una acción bonita. Inclusive ese logo fue diseñado directamente por mí después de unas conversaciones internas y después de un trabajo muy bello, varios días internos en el bosque. Nació y llegó esa información y llegó ese árbol tan hermoso del árbol de la vida para impregnarlo ahí en ese logo. Ok. Entonces, John, la pregunta aquí es, yo llego a ti como guía, como orientador, y me vas a llevar a la selva, a la manigua, y yo allá dentro, dices que hay que hacer una conexión. ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo logras que yo me conecte? La conexión en el punto en que nosotros llegamos ya al punto de partida, al punto donde empezamos toda esa travesía, iniciamos un pequeño ritual, por decirlo así, una oración, donde nosotros tomamos contacto con las manos, empezamos a tocar un árbol, empezamos a tocar las plantas y empezamos a hacer unos trabajos de respiración, empezamos a hacer unos trabajos de meditación y el cual entregamos ya todo nuestro ser a todo lo que va a pasar en el transcurso de las próximas horas. Se pide permiso a los guardianes del territorio, se pide permiso a todos los entes, la flora, fauna del lugar, se pide permiso a la manigua, se pide permiso a todo lo que se mueva, lo que respire, todo lo que funcione en en ese lugar a nivel espiritual. Y empezamos, ya después de esa conexión, empieza ya de manera consciente caminar en silencio, absoluto silencio, y entramos ya poco a poco, el mismo sanando va entrando en una conexión ya directa con la manigua. Y es allí donde yo ya como orientador empiezo a trabajar pues como guía en los aspectos en los cuales esa persona está manifestando obstáculos o todo lo que no le permite crecer, y ahí entre los dos y junto con la Madre Tierra se va trabajando terapéuticamente toda esa sanación. ¿Qué quiere decir que le va sanando terapéuticamente esa sanación? Sí, ella misma, el mismo sanando va encontrando todo lo que no, lo que es tóxico y empieza a cambiarlo, generalmente cambiar sus afirmaciones, generalmente lo que hace es cambiar la forma en que habla, el momento en que está manifestando cualquier dolor, cualquier herida, cualquier situación, empieza ya él automáticamente a irlo cambiando, darle vuelta a hoja, cambiar esa afirmación. Por ejemplo, hay ejemplos, si una persona que está entrando en un estado de duelo, por lo menos acabando de separarse, y empieza a comentar de que ella va a terapia para que las personas, para que su esposo, para que su esposa se transforme, cambie, inmediatamente lo que la Madre Tierra le va a hacer dar a entender que la terapia básicamente es para ella misma. Nosotros no debemos pretender vivir, caminar nuestra vida pretendiendo o buscando cambiar a los demás. Y ya empieza ella misma, por sí misma empiezan a darse en cuenta todo lo que tienen en su cabeza que puede estar siendo tóxico para ellos. Y empieza un trabajo de transformación en su palabra. Ok, ¿cómo las personas llegan a ti a que la sanen o llegan a ti a hacer una caminata? La verdad, ellos llegan a sanarse, ¿sí? Lo que pasa es que en la caminata se dan cuenta de que el sanador no soy yo. En la caminata se dan cuenta
que el sanador tampoco es la madre tierra. En la caminata se dan cuenta que yo soy un guía y que la madre tierra lo que viene es a enseñar. Y en la caminata se dan cuenta que el único responsable de sanar son ellos mismos, que ellos son la sanación, que ellos son las personas o quienes está la responsabilidad de empezar a transformar sus vidas, ¿sí? Son ellos por medio de, ya reciben unas enseñanzas, ellos aprueban y aceptan esas enseñanzas que la Madre Tierra da, y ahí es donde cambia totalmente su visión acerca de lo que es senderoterapia, acerca de lo que es sanación. Entonces, lo que yo te estoy entendiendo es que una persona llega a ti sabiendo que está buscando resolver una situación, porque tú dices que los problemas no existen, existen situaciones y que las situaciones se disuelven. Entonces, las personas te buscan, entran a esa caminata en la manigua y resulta que allí se están nutriendo con ese sol, con ese ambiente mágico y maravilloso que tiene la Pachamama, que nos penetra y que nos nutre. Y ahí es donde se genera el cambio. Sí, esa nutrición viene cargada de información, y toda esa información lo que nos muestra es que somos nosotros mismos los encargados de sanar. Toda esa información va acompañado de tareas. Empezamos a ver cómo actúan nuestros insectos, cómo actúa cómo actúa la fauna, cómo actúa el viento. Empezamos ya en esa conexión a analizar una cantidad de situaciones que nos llevan a entender que toda esa sanación viene de parte nuestra. ¿Cómo hago yo como paciente que me dices que ese paciente que en últimas no es paciente, sino es su propio terapeuta? Sí. Para tener un corazón abierto, un ser dispuesto y un estado de sanación. ¿Cómo es esa amalgama de esas tres cosas que nos dices? Bueno, en el momento en que entramos a hacer la conexión con la tierra, empezamos a hacer la apertura de corazón de cada sanando, ya es allí donde entramos en un estado de sanación. ¿Y cómo hago para lograr que las personas entren en esa disposición? Bueno, eso es una tarea ya como guía, ¿no? Es una tarea que la llevo haciendo desde antes de llegar al punto de travesía. Yo empiezo un trabajo con las personas cuando se comunican conmigo, empiezo un trabajo de conversación, empiezo un trabajo ya con ellos, el cual hablo, ¿sí? Y les envío toda la información quién es la Madre Tierra, de qué se trata, por qué sana, cómo funciona, y los invito a esa apertura, ¿sí? También le digo lo importante que es esa apertura para eso. Entra en un primero, hay como tres elementos importantes en las personas deben de tener, que es la disposición, tener una buena disposición, tener una buena observación, que es una de las invitaciones más grandes que hago, que sean abiertos a observar y que tengan una apertura hacia la acción, porque no es tanto entender qué sucede, sino accionar para que eso se disuelva, para que todas estas situaciones se disuelvan. Entonces empieza un trabajo desde mucho antes de empezar la travesía.
Sí, estabas comentando sobre el tema de que son una amalgama de tres entes, que es el sanando, que es el terapeuta mismo, el autosanador, el Padre Superior, que es por medio de la Madre Tierra, que se manifiesta su espíritu, que es lo que llamamos manigua, y el guía que en este caso vengo siendo yo, cuyo aporte es estar dispuesto en amor a guiar todo ese proceso. Es una amalgama de tres, eh, de tres entes allí. Y todo eso junto es lo que forma el estado de senderoterapia. En el momento en que todos tres estén haciendo el aporte y el propósito de sanar, inmediatamente entramos en un estado de senderoterapia. A mí me gusta el concepto, a mí me gusta el concepto de que el bosque sea el consultorio y las personas lo toman así, van con ese concepto, uy, qué rico, voy a sanarme. ¿Y cuál es como el paso siguiente, cuando la persona vuelve a su hábitat normal? ¿Qué pasa con ella? ¿Cuántas terapias necesita ir? ¿Tiene que seguir trasladarse a la montaña o cómo se ejerce ese proceso, cómo se sabe que está sanando? Sí, ellos mismos, la misma madre inspira tareas, ¿no? Entonces eso significa que en las próximas semanas se realiza un seguimiento. Yo tengo un consultorio aquí en Cali, el cual pues está abierto a las personas, vengan y continuamos charlando, trabajando pues sus temas emocionales. Eh, es decisión de ellos si regresan nuevamente a la montaña o si continúan algún tipo de proceso en consultorio en ciudad. Es más como por comodidad, ¿sí? Pero sí hay muchos casos que regresan, generalmente regresan de nuevo a la montaña para trabajar y para continuar trabajando algunos procesos. Pero siempre se hace un seguimiento después de. Se generan unas tareas, el cual pues la Madre Tierra inspira en ese momento y pues de esas tareas se vienen unas consecuencias y todas esas consecuencias se van evaluando y se van trabajando y vamos viendo cómo las personas o el sanando va recuperándose y va trabajando ya su palabra, sus afirmaciones van cambiando y va viendo un progreso, ¿no? Una evolución. Pero sí, es un proceso que se lleva después de. Ok. John, y a ver, a mí me parece lindísimo el concepto y de hecho lo comparto totalmente y por eso estás tú en el Congreso, porque he sido criada en la montaña. A través de toda mi vida he vuelto a la montaña una y mil veces y con solo entrar, en el momento en que yo entro, elevo la vibración, es una cosa mágica, yo ahí me conecto textualmente, entonces por eso sí quiero dar a conocer este proceso, porque mira que como vivimos en estas junglas de cemento, pues hay millones de seres que jamás han entrado a una montaña, y eso es casi que un sacrilegio. Entonces, aquí la pregunta es, ¿podríamos tomar la senderoterapia como una medicina preventiva o también puede llegar a curar, por ejemplo, una persona que tenga un cáncer, que tenga unas enfermedades más de fondo, podría encontrar una sanación en este proceso? Bueno, en cuanto a mi experiencia como tal, digamos que no he tenido algún tipo de información o personas que hayan tenido un proceso de sanación completa debido a senderoterapia. Lo que sí te puedo decir es que ha sido de gran ayuda para trabajar temas emocionales y por ende mitigar temas de dolores, mitigar temas de que estén relacionados con el estrés
se ha trabajado mucho y se ha mitigado. Han habido pacientes que han trabajado el tema de la presión arterial y el cual se les ha nivelado de una forma asombrosa. Digamos que como cura, como tal, pues no he tenido, digamos, información, no he tenido testimonio acerca de eso. Pero sí entendemos que más o menos, pues yo no soy muy amante de las estadísticas, pero se lee por allí que por ahí el 70%, 70, 60, incluso algunos autores aseguran que el 80% de las enfermedades son de origen emocional. Entonces, dado este caso, senderoterapia es una herramienta muy bella que ha sido utilizada por milenios, porque nuestros antepasados también lo hacían, y que nos lleva a una armonía emocional que nos permite mitigar mucho tema de carácter de enfermedad o situaciones pues que nos llevan pues a deteriorar un poco nuestro campo físico. Dijiste que el espíritu de la manigua, a mí eso me gustó. Ese espíritu, o sea, no estamos hablando de la plantita en este caso, sino del espíritu. Yo cuando se habla de ese espíritu me imagino a la lámpara maravillosa cuando uno la frota y sale ese ser inmenso. Ese es el espíritu de la manigua. Y dices que él nos contribuye a una manera hermosa de aprender en esa convivencia. Y también nos dice que todo en esa naturaleza, preferiblemente de origen natural, que sea nativo, nos habla, todo nos enseña, que el pájaro nos habla, que la hormiga nos habla. ¿Cómo es eso? Bueno, a través del tiempo y de las experiencias me he dado cuenta que esa es su labor, la labor de enseñarnos a vivir, enseñarnos a convivir, enseñarnos el concepto de lo que es armonía, enseñarnos a que se trata es de crecer yo como ser humano para contribuir al crecimiento de los demás. No es crecer por los demás, sino crecer yo para contribuir al crecimiento de los demás. Y toda esa conexión nos lo enseña, eso lo he aprendido mucho en el transcurso de toda esa experiencia con la Madre Tierra. Cómo enseñan los pájaros, cómo enseñan los primates, cómo enseñan los insectos, cómo enseñan el viento, cómo mueve las plantas. Todo eso viene cargado de información. En estos días, por ejemplo, en una terapia sucedió algo muy hermoso y es que encontramos una libélula, se nos posó frente a nosotros, donde sus alas estaban rotas. Sin embargo, la libélula volaba libremente. Eso para nosotros fue un mensaje claro, clarísimo, de cómo nosotros podemos, así estemos físicamente destruidos o deteriorados, podemos volar. De hecho, uno de los grandes desafíos científicos que tiene desconcertados hoy en día a nivel biológico es el abejorro. El abejorro científicamente por aerodinámica no puede volar porque en la proporción entre el cuerpo y las alas no concuerdan como para que un abejorro vuele, sin embargo lo hace. Eso nos da a nosotros mucho mensaje de qué capacidad tenemos nosotros, toda la fuerza dinámica que podemos lograr siempre que nosotros nos programemos, organicemos, creamos en nosotros mismos. Y esa creación es una invitación de la Madre Tierra. La Madre Tierra permanentemente está creando, está creándose y evolucionando. Y eso es una invitación que nosotros nos lleva siempre es a crear, a mantener creando. Y el abejorro creó su vuelo. Aún científicamente, aún si le dicen no puedes volar, aún así, uno por medio de la creación
podemos darnos cuenta de lo poderoso que somos y poder volar. De eso se trata, esa es la gran labor de la Madre Tierra, y la manigua, y es así como habla. Hablemos un poco más sobre esas conversaciones internas que te llevaron a crear senderoterapia, a diseñar tu logo, a las personas a ser sus propias terapeutas, y que todos conocemos esa voz interior que tenemos ahí, pero que en ocasiones es la que nos está dañando la vida. Entonces, ¿cómo aprendemos a darnos cuenta del tipo de conversación que estamos teniendo yo con yo? Y cómo hacemos un buen clic para tener conversaciones adecuadas, personales. Claro, bueno, todo nació de un proceso a nivel personal, ¿no? Yo también pasé por ser una persona con quien tenía una palabra muy tóxica en su cabeza, y eso generaba una cantidad de reacciones y acciones en mí. Entonces, para llegar a esas conclusiones y empezar a grabar en la psiquis, a trabajar la psiquis para cambiar todas esas conversaciones, empecé por mí, empecé trabajando en mí, y después de un tiempo de darme cuenta que la solución estaba en mí, la solución no estaba en terceros, la solución no estaba en búsquedas externas, ni en viajes largos, ni en viajes cortos, ni temas externos, solamente la información estaba en mí. Y en ese proceso de autosanación es donde descubrí cómo grabamos en nuestra psiquis todas esas conversaciones que nos permiten cambiar toda esa energía de nuestro cuerpo y nos permite actuar distinto. Yo lo relaciono como si tuviéramos una grabadora antigua en nuestra cabeza, donde el cassette, no sé si recuerdas que hay unas grabadoras que guardaban unos cassettes, ¿sí? Con unas cintas internas, y ahí grabábamos música de la radio. Entonces, nuestra psiquis funciona de igual forma. Y en el momento en que nosotros aprobamos alguna afirmación, inmediatamente queda grabada dentro de nuestro ser. Por ejemplo, en una conversación entre dos amigas o dos amigos diciendo, oye, todos los hombres son iguales, y la otra amiga aprueba y acierta, dice, sí, es cierto, amiga, todos los hombres son iguales. Esa afirmación ya queda guardada dentro de nuestra psiquis, inmediatamente genera una acción en nuestro ser y empezamos a comportarnos de esa manera siguiendo esa conversación, ¿sí? En el momento en que nosotros cambiamos esa conversación, ya nuestro cuerpo también actúa de forma más positiva, distinta, de forma menos tóxica, de forma ya saludable, en torno hacia el crecimiento. Yo tengo una técnica para grabar la psiquis, una bella forma que incluso los hindúes la usan mucho, que es el famoso japa mala, que son un instrumento muy hermoso, es una herramienta hermosa con unas pepas. Ellos usan 108 pepas, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a seguir esas 108 pepas, empezamos a repetir una afirmación positiva, que debo confesarles que la primera afirmación que empecé a trabajar es: yo soy pensamiento bonito, porque el pensamiento bonito es la base de todas las espiritualidades del mundo. Esa es la base, el pensar bonito. Todos nos invitan a lo mismo. Así le pongamos nombres, diferentes nombres al Padre Creador, todas invitan a pensar bonito, porque el pensar bonito nos genera a nosotros hablar bonito y nos genera a nosotros actuar bonito, ¿sí? Y nos genera a nosotros ser contagiosos, bonitos, para que las demás personas empiecen a actuar bonito también. Entonces mi primera afirmación fue: yo soy pensamiento bonito.
108 cuentas y se repiten, se repiten. Es una hermosa técnica y la promuevo mucho dentro de mis pacientes y eso, en cuestión de una semana, 2 semanas, las personas empiezan a tener ya consecuencias de pensar bonito, empiezan a hablar bonito, empiezan a actuar bonito, empiezan a ver al esposo más bonito, empiezan a ver a la esposa más bonita, empiezan a querer llegar temprano a la casa para ver a sus hijos, empiezan a ver la vida más bonita, empiezan a ver consecuencias ya no de pensamientos existenciales, pensamientos de desesperanza, ya pensamientos de odio contra las personas o contra el sistema, ya todo empieza a cambiar. Con esa sola afirmación, yo soy pensamiento bonito. Es una buena técnica para grabar en nuestra psiquis, para empezar un trabajo de sanación. Y todo eso lo aprendemos ahí con la madre. La madre nos enseña a que todo, repetir las afirmaciones, a grabar en nuestra psiquis, genera toda una acción de acuerdo a esa afirmación. Finalmente, pues llegando ya al cierre del Congreso de 108 metodologías propuestas, en ninguna se ha dejado de tocar el pensar bonito y nos lleva a algo sencillo como lo que nos está enseñando John, que es hacer una práctica de una repetición de una palabra, que tiene muchísimos nombres y sin embargo, como todos lo sabemos, ¿cuántos lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. John, bueno, dándote las gracias, finalmente, pues lo que capto, comprendo es que la senderoterapia es un momento de comunión, es un momento íntimo de entrar en esa esencia, en esa magia de la Pachamama, de la Madre Selva, del genio y del espíritu de esa naturaleza, de la manigua como tal. Es un proceso de autoobservación y en ese proceso de autoobservación y de conversación privada interna, yo con yo, llegar a darme cuenta de que yo soy parte del problema, pero que también yo soy la parte de la solución, en donde no pretendo cambiar a nadie y aprendo a pensar y a actuar bonito. Eso es como ese concepto donde podemos sanar y es una convivencia con lo que es la Pachamama, a la cual pues estamos enviándole un mensaje fraternal de amor y de gratitud por cobijarnos a toda esta humanidad. John, mil gracias. Muchísimas gracias, Luz Marina, y gracias por esa invitación. Y bueno, cada palabra pronunciada aquí detone cosas hermosas en cada una de las personas que han escuchado esta entrevista. Y bueno, pensamiento bonito para ustedes, amor bonito para todos. Muchas gracias. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mega proyecto.